Este resumen es basado en el libro ¿Quién es Nayib Bukele?, del escritor y analista Giovanni Galeas. ¿Qué le pasó a Nayib Bukele el domingo 2 de abril del año 2017? Lo que debió ser una fiesta por todo lo alto por la aceptación de una candidatura, pareció más bien el funeral de una esperanza personal de la política. Un par de días antes, Nayib había anunciado y convocado a un Facebook Live a las 8 de la noche. Donde daría a conocer su decisión de competir o no por su reelección como alcalde de San Salvador. A la hora indicada, cientos de miles de salvadoreños se conectaron para verlo y escucharlo. Finalmente, apareció en pantalla a las 8:30 de la noche. No vestía el impecable traje negro con que suele aparecer en las entrevistas de televisión, sino un suéter casero, jeans y una gorra que curiosamente se le había puesto con la visera al revés. Durante los 11:32 minutos que duró su Facebook Live, en la casa de Nayib Bukele, o mejor dicho, en la cara de Nayib Bukele, no había ira, miedo, sorpresa, desdén ni asco, pero tampoco había felicidad, solo una muy mala disimulada tristeza. La decisión fue expresada de un modo corto en apenas 3 segundos. He decidido correr para la reelección como alcalde de San Salvador. Sin embargo, en los minutos anteriores y posteriores a este anuncio, Nayib pronunció frases como las siguientes: cansa la política asquerosa, esa sociedad en la política en que todo es conseguir votos y todo es engañar a la gente, hace pensar que esto no vale la pena y que tal vez sería mejor disfrutar de la vida con mi familia, con mi esposa. ¿Vale la pena si de todos modos la política sigue siendo sucia? La política no deja de ser sucia. Lo que se ve desde adentro es todavía más asqueroso de lo que se ve desde afuera. Y a veces uno quiere salir y alejarse de esto. ¿Por qué Nayib Bukele asoció la política con la suciedad y con la asquerosidad de forma tan enfática y reiterada esa noche? Giovanni le pregunta. Parece que todos los líderes políticos, incluso los más audaces y enérgicos, los más visionarios y resueltos, experimenta en algún momento de duda en la validez de su visión y su misión. ¿Fue eso lo que le ocurrió a usted aquella noche de abril, Nayib?, le pregunta el escritor Galeas. Nayib no vaciló y respondió de inmediato: no, yo seguía teniendo confianza en mi visión y claridad en mi misión. Eso no estaba en tela de juicio. El problema era que en ese momento ya estaba convencido de que el FMLN, o más exactamente la cúpula dirigente de ese partido, no tenía ni la capacidad ni la voluntad de acompañar y potenciar esa visión y esa misión. No lo dije de manera explícita esa noche, pero si usted revisa ese pequeño discurso, verá que eso es lo que quería decir en el fondo. Yo ya no me sentía parte de ese partido. Ahora entiendo. Eso explicaba por qué había concluido su discurso diciendo: no me dejen solo. Y posteriormente, Nayib relata todos los pormenores de su relación con el FMLN, las coincidencias iniciales, el progresivo desencanto, la creciente frustración y las definitivas divergencias finales. Naturalmente, en el discurso de ese relato, fue explicando su visión y su misión. Los primeros pasos de Nayib Bukele en la política. Una tarde de 1987, en plena guerra civil, cuando Nayib tenía apenas 6 años de edad, entró a la oficina de su padre, el empresario Armando Bukele, mientras éste conversaba con un señor alto, fornido y barbudo. Efectivamente, era Shafiq Handal, uno de los máximos dirigentes de la guerrilla agrupada en el FMLN. Por supuesto que aquella era una visita secreta, y que de ser descubierta por las autoridades gubernamentales supondría un altísimo riesgo de cárcel o hasta de muerte para don Armando. Y no solo era eso, cada vez que Shafiq o su hermano Farid llegaban a San Salvador de manera clandestina, se ocultaban en la casa de Mario Bukele, hermano de don Armando. Humberto Bukele era otro hermano de don Armando que se casó con una hija de Farid. Es decir, los Handal y los Bukele
eran amigos de toda la vida. La familia Bukele simpatizaba con los principios de justicia social que enarbolaba el FMLN. Y esa misma simpatía fue heredada de manera natural por Nayib. Cuando el 16 de enero de 1992 se firmó la paz, el FMLN se convirtió en un partido político legal y esta relación continuó. Incluso manifestaba Nayib: esto lo sabe muy poca gente. Shafiq Hamdan le ofreció a mi padre la candidatura presidencial por el FMLN en 1997. Mi padre declinó esa oferta porque, si bien le interesaba mucho la política y la estudiaba, no le interesaba la política partidarista. En 1999, en medio de un penoso proceso divisivo al interior de sus filas, el FMLN sufrió una dramática derrota electoral. Sus candidatos a la presidencia y la vicepresidencia, Facundo Guardado y Nidia Díaz, ambos excombatientes de la guerrilla, no obtuvieron ni siquiera la mitad de los votos que se adjudicó Arena. Shafiq llamó entonces al doctor José Fabio Castillo para que asumiera la Secretaría General del partido e intentara reunificarlo y rescatarlo de aquel naufragio. En ese momento Nayib tenía 18 años y ya dirigía una de las empresas de su familia. En el 2009, el FMLN postuló como su candidato presidencial a Mauricio Funes, un periodista que no era militante partidario, pero que contaba con una gran popularidad. Y este ganó las elecciones. El lema de aquella campaña fue el siguiente: nace la esperanza, viene el cambio. El joven Bukele creyó en la realidad de esa consigna y dio por sentado que en efecto la gran transformación nacional estaba por comenzar, dejando atrás 20 años de injusto y excluyente neoliberalismo arenero. En el 2011, por iniciativa propia, Nayib se ofreció al FMLN para competir bajo su bandera por la alcaldía de Nuevo Cucatlán. Aquel pueblito de 15 kilómetros cuadrados y de 10,000 habitantes, pegado a la gran urbe de San Salvador, pero que era totalmente desconocido, abandonado y empobrecido. Este pueblo había sido gobernado durante casi 3 décadas por una misma familia arenera. La familia arenera estaba compuesta de la siguiente manera: 3 años fueron gobernados por un hermano de doña Bertila. Luego, los 15 años siguientes, quien gobernó fue doña Bertila. Luego hubo una breve pausa intermedia de 3 años bajo la administración del FMLN. Ganó el alcalde José Manuel Dueñas bajo la coalición del FMLN, CD, PSD y PSP. Posteriormente, ganó otros 9 años Álvaro Rodríguez, quien era hijo de doña Bertila. En esa ocasión, Nayib mismo hizo correr una encuesta que dio el siguiente y desalentador resultado: 72 puntos para Arena y solo 17 para el FMLN. Es decir, que la ventaja de Álvaro Rodríguez era de 55 puntos porcentuales. Ganar en esas condiciones era una misión prácticamente imposible. El miércoles 7 de marzo del 2012, antes de las elecciones del 11 de marzo, ocurrió un hecho muy significativo. Nayib fue convocado a la entrevista matutina del Canal 33. La presentadora abrió la entrevista con las siguientes palabras: quiero comenzar esta entrevista con una pregunta que nos está haciendo nuestros amigos televidentes por las redes sociales. Nos preguntan de qué país es usted, Bukele, porque, dicen ellos, no tiene cara de salvadoreño y su nombre suena extranjero. Nayib tuvo que explicar que él, al igual que sus padres y sus abuelos maternos, eran salvadoreños por nacimiento, pero que sus abuelos paternos eran palestinos que se habían establecido y nacionalizado en El Salvador. Esa fue quizás la primera vez que los salvadoreños escucharon en boca de Nayib Bukele 2 palabras: nuevas ideas. Al ser preguntado por qué había decidido entrar a la política, decidí competir para ser alcalde y no para ser diputado, porque creo que
una alcaldía tiene más independencia, más autonomía, a diferencia de la Asamblea Legislativa, donde se vota más por una línea de partido. Yo no viví la guerra. Soy de la generación posconflicto, una generación que tiene nuevas ideas, que no vemos la situación nacional como un pleito partidario, sino como un tema de país. Como quiere que fuese, Nayib Bukele logró remontar la enorme ventaja que tenía su adversario y sorprendentemente ganó la elección. Un pueblo de ensueño. Nayib Bukele tomó posesión de la alcaldía de Nuevo Cucatlán el 1 de mayo del 2012. Pocos meses después, comenzaron a escucharse con creciente insistencia comentarios en el sentido de que algo inusual estaba pasando en aquel ignorado pueblito. Contra la vieja costumbre ya naturalizada en todo el país, el nuevo alcalde no solo no había despedido a los antiguos empleados municipales areneros, sino que además aumentó el sueldo a todo el personal de la comuna, en tanto que él mismo renunció a su propio salario, el cual pasaría íntegramente a un fondo para becas estudiantiles. Pero no solo eso, al parecer, según se decía, otras muchas cosas novedosas estaban ocurriendo allí, en términos de proyectos tendientes a mejorar la vida de los ciudadanos y de esfuerzos orientados a reconstruir un muy deteriorado tejido social. Pero había quienes opinaban que todo aquello se reducía en realidad a la demagogia propia del populismo. Sin embargo, el 13 de enero del 2014, apenas 20 meses después de iniciada la gestión municipal, el famoso programa Primer Impacto presentó un reportaje titulado Un pueblo de ensueño. La presentadora en el estudio comienza diciendo lo siguiente: en un pueblo pequeño de El Salvador, parecen haber encontrado la fórmula para que la gente se olvide de intentar llegar a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro. El reportero dice: visitar Nuevo Cucatlán en El Salvador es como estar en otro país. Ancianos alegres, jóvenes emprendedores y lo que puede parecer más increíble, cero delincuencia. Jocelyn es un claro ejemplo de lo que está pasando en este pueblo. Ella se enteró de que la alcaldía estaba buscando a todo aquel estudiante que tengan notas con un promedio de 7.5 más para becarlos. Y ahora tiene la seguridad de que todo podrá continuar sus estudios universitarios. Continuó el reportero. Nayib Bukele es el alcalde y nos contó que además de las becas, todo estudiante puede aprender inglés y computación de manera gratuita y que ha instalado una clínica médica de alta calidad con atención durante las 24 horas del día. Además, cada mes los ancianos del pueblo reciben una canasta familiar básica. Sin duda que Nuevo Cucatlán se ha convertido en todo un fenómeno. Es un municipio diferente, tan diferente que aquí los jóvenes no piensan en el sueño americano. Algunos creen que Nayib Bukele aspira a ser presidente y que todo esto es parte de una campaña política. Un joven habla, todos nos beneficiamos, los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. El reportero también agrega, los estudiantes buscando retribuir lo recibido, imparten clases para erradicar el analfabetismo. Antes de que este alcalde llegara, el pueblo pasaba inadvertido y empobrecido. Ahora, en este pueblo ya nadie piensa en emigrar al norte en busca del sueño americano. Al contrario, los que se fueron quieren regresar para vivir en este bello paraíso llamado Nuevo Cucatlán. Lo cierto es que se trataba de una gestión municipal novedosa y eficiente. Pero, ¿en qué idea se sustentaba? El 10 de noviembre del 2012, apenas 6 meses después de haber asumido la alcaldía de Nuevo Cucatlán, Nayib Bukele participó en un debate organizado por jóvenes universitarios titulado Escenario Económico Social del País, Retos para un Futuro. Allí, para muchos que no lo conocíamos y al calor de la discusión, Nayib expuso una buena parte del pensamiento que guiaba su acción política. El debate.
El debate fue organizado por jóvenes universitarios desde la Universidad de El Salvador el 10 de noviembre del 2012, en la cual participaban Nayib Bukele, alcalde de Nuevo Cucatlán, y Ernesto Mason, director de información del COENA. Los moderadores del debate fueron 3 jóvenes. Todos los temas fueron planteados para los 2 invitados. La primera pregunta fue: ¿la deuda pública, siendo El Salvador con un 55%, el país con la deuda más alta de Centroamérica después de Nicaragua, y teniendo en cuenta que un país se considera con una deuda sostenible si no pasa el 40% del PIB? ¿Cuáles son los retos que tiene que enfrentar El Salvador en el futuro? La respuesta de Nayib fue la siguiente. Primero, preguntémonos por qué se genera la deuda en relación al PIB. Nuestro país tiene un ingreso y un gasto o egreso más bajo que todas las economías desarrolladas del mundo. No estoy hablando de millones de dólares, sino de porcentaje en relación al PIB. Entonces, nuestro problema no es bajar los gastos para reducir la deuda pública. Si nos queremos parecer a las economías más desarrolladas, tenemos que incrementar tanto nuestro ingreso como nuestra inversión. Pero si nos queremos parecer a Haití, Ruanda o Somalia, tenemos que bajar ingresos y nuestra inversión. En ese momento, Ernesto Mason plantea que para reducir el déficit fiscal es imprescindible eliminar el despilfarro en el gasto público y focalizar los subsidios. Nayib Bukele responde a esa sugerencia de Ernesto. Siempre ha habido despilfarro y corrupción, tanto en los 4 gobiernos de Arena como en el gobierno actual del FMLN. Eso tiene que denunciarse y atacarse, pero también tenemos que tomar en cuenta que El Salvador no está invirtiendo casi nada en lo social en relación a los países más desarrollados del mundo. Pero Estados Unidos invierte solo en salud el 15.6% de su PIB. En cambio nosotros, en todos nuestros programas sociales, salud, educación y seguridad, solo invertimos ese 7.7%. Es importante focalizar, parar el despilfarro y la corrupción, pero es más importante que empecemos a percibir los ingresos que no hemos percibido nunca, porque hasta ahora nadie ha tenido la valentía de cobrarle más a los que tienen más para poder invertir en educación, salud, seguridad e infraestructura. Un joven estudiante pregunta: el Fondo Monetario Internacional insiste en que debemos reducir el gasto público. Si se hiciera esto, ¿en qué áreas habría que hacerlo? ¿Y qué áreas cree que no habría que tocar? Nayib responde: desde el primer gobierno de Arena se quitó el impuesto al patrimonio, el impuesto al gran capital, a las sucesiones, el impuesto a las transacciones en la bolsa de valores. ¿Cuántos ingresos hemos dejado de percibir como país desde ese entonces? En el país teníamos una banca nacional, pero el partido Arena decidió privatizarla. Pero dijeron que, como los bancos no eran muy apetitosos para los inversionistas, había que venderlos barato. Luego dijeron que quizás los inversionistas ni así se animarían porque los bancos tenían mucha cartera morosa. Y entonces el gobierno asumió toda la cartera morosa y dejó en los bancos solo la carnita. Pero además, el gobierno les prestó a los inversionistas el dinero para que compraran esos bancos, y esos préstamos los pagarían los inversionistas con parte de las utilidades que obtuvieran de los mismos bancos. Al final, después de varios años de percibir las utilidades que les dejaban los bancos, los inversionistas decidieron revenderlos a la banca internacional. Los vendieron en $4,000 millones. ¿Y saben cuánto pagaron de impuestos al país? Ni un centavo. Hubieran tenido que pagar el 25%, es decir, $1,000 millones. Pero ellos pagaron nada, cero. En definitiva, la inversión social no se debe pagar con más deuda, sino cobrándole los impuestos no a los sectores pobres y de clase media, que ya están demasiado golpeados por la economía, sino a los que nunca los han pagado y que son los que tienen. Aumentar la recaudación fiscal en este sentido es uno de nuestros desafíos más importantes.
Mason plantea que la alternativa correcta no es poner más impuestos a los empresarios, sino que generar crecimiento económico. Nayib explica: yo creo que un gobierno que no trabaje con la empresa privada está equivocado. Y no me refiero solo a la gran empresa, sino también a la mediana, a la pequeña y a la microempresa. La empresa privada es el gran motor de la economía del país, pero ese tema del crecimiento económico se nos ha convertido en una fantasía. Durante 20 años, los gobiernos de Arena liberalizaron la economía, le quitaron las regulaciones, quitaron y disminuyeron los impuestos al capital, privatizaron los servicios públicos y nos dolarizaron. Nos dijeron que así la economía crecería tanto que se produciría un rebalse que nos beneficiaría a todos, especialmente a los más pobres. Pero ya pasaron 23 años y no hemos visto el rebalse. Y déjeme hacer una predicción. Si no cambiamos este modelo económico, van a pasar 20 años más y no veremos nunca ese rebalse. Por dos razones. Primero, porque la eficiencia empresarial obliga a que si yo tengo un recipiente y tengo más agua, hago el recipiente más grande para que quepa más agua. No voy a permitir que rebalse el agua. Y segundo, porque el crecimiento económico en el país nunca ha sido bueno. Es cierto que ahora mismo es risible si lo comparamos con Panamá o incluso con Nicaragua, pero siempre ha sido bajo. Y eso que antes teníamos la facultad de imprimir billetes, generar inflación y por lo menos crear crecimiento monetario. Ahora con la dolarización ya ni esa posibilidad tenemos. La pobreza en nuestro país es inmensa. La pobreza extrema es demasiado grande. Tenemos problemas de salud, de analfabetismo, en fin. Pero volvemos a lo mismo. Este país nunca ha invertido en el ser humano. Por el contrario, hemos expulsado hacia Estados Unidos y a otros países del mundo a más del 30% de nuestros compatriotas. La inversión en el ser humano es lo que nos va a garantizar el futuro. Veamos por qué no vienen las empresas aunque se liberalizó y se dolarizó la economía. Nos dicen que para atraer la inversión extranjera debemos profundizar la flexibilización laboral. ¿Qué significa bajar salarios, aumentar las horas de trabajo? Básicamente explotar más a los trabajadores. ¿Y para qué? Para que las mujeres en las maquilas, en lugar de ir 2 veces al baño, solo puedan ir una vez. Es decir, necesitamos invertir realmente en el ser humano. Y si esto representa más impuestos para las empresas, no es verdad que por eso se van a ir. Yo soy empresario y repito, las empresas no van donde es más barato, sino donde es más rentable. Y para generar rentabilidad necesitamos dos cosas que El Salvador no tiene: una sociedad preparada, capacitada para enfrentar los retos del futuro y un mercado fuerte donde las empresas puedan vender sus productos. Y esas son dos cosas que no tenemos porque el 60% de la población ha sido marginada a la pobreza. Un estudiante les pregunta sobre la elusión y la evasión de impuestos por parte de muchas empresas. Nayib responde: el problema en nuestro país es que las grandes capitales nunca han querido pagar sus impuestos. Aquí si tú ganas $10 tienes que pagar impuestos y cuando consumes los $10 tienes que volver a pagar impuestos. Pero si ganas $100 millones, tienes 1000 formas para no pagar impuestos. Una de esas formas es transar en la bolsa de valores. Otra de ellas es contratar auditores especialistas en bajar y eludir impuestos. Otra es ejercer presión sobre el gobierno o amenazarlo para que el gobierno no les cobre. Aquí hay otros grupos que no pagaron impuestos, no durante estos últimos 23 años, sino que desde hace 500 años, desde la colonia, nunca han pagado sus tributos. Y ya es hora de que nosotros, ya con una sociedad empoderada, logremos que los empiecen a pagar. Si nosotros como jóvenes queremos hacer ese cambio, tenemos que impulsarlo desde ya y fuertemente. De nada sirve sangre nueva con ideas viejas, necesitamos sangre nueva con ideas nuevas. Como Ernesto Mason siguiera planteando que el problema era que el gobierno del FMLN no tenía la voluntad de transparentar el gasto público por corrupción ni capacidad de eficientizarlo por despilfarro e incompetencia, Nayib Bukele concluyó su participación en aquel debate asumiendo un compromiso. Si mi amigo Ernesto, que forma parte de la dirigencia de Arena, propone una ley para transparentar y eficientizar la administración del Estado,
a la par de un incremento de impuestos a los grandes capitales, yo seré el primero, lo digo aquí en público, en apoyarlo, y también seré el primero en denunciar a mi partido, el FMLN, si no aprueba esa ley. El problema es que Nayib Bukele no estaba bromeando, realmente estaba dispuesto a denunciar a su propio partido. El FMLN, si no administraba los fondos públicos con la transparencia y con eficiencia, y si no incrementaba los impuestos al gran capital, esta disposición se convertiría en la marca principal de la construcción vertiginosa y polémica de su liderazgo.